Profesora y compañeros, buenas tardes. Mi nombre es Ingrid Urrego. A mí me correspondió el estudio de corte. El estudio de corte es un diseño epidemiológico de forma analítico y observacional, el cual nos permite calcular la incidencia de la enfermedad en expuestos y no expuestos a un factor de riesgo. También calcular la razón de incidencias o riesgo relativo de una enfermedad. Este también hace parte de la exposición y va hacia la enfermedad. Correcta, secuencial, temporal para establecer asociaciones causales. Este tipo de estudios también permite hace seguimiento a la población a través del tiempo, valora el estado de salud y la enfermedad antes de que ésta se produzca. Tiene unas ventajas y unas desventajas como es el único método para establecer directamente la incidencia, permite estudiar la historia natural de la enfermedad, brinda también oportunidades para estudiar exposiciones más poco frecuentes, permite evaluar resultados múltiples que pueden establecer relaciones con el nivel de exposición. La incidencia de la enfermedad se puede determinar a los grupos expuestos y a los no expuestos, y también no es necesario dejar de tratar a un grupo como sucede en el ensayo clínico aleatorizado. Sus desventajas es que requiere de muestras muy grandes, este estudio es bastante costoso y no es útil para enfermedades raras. El diseño del estudio. Para este diseño es una formulación clara de una hipótesis de trabajo para investigar, identifica los grupos estudiados, la definición y medición de las variables contundentes involucradas, también hace análisis de datos, interpretación de los resultados, requiere de grandes muestras, no es suficiente en eventos raros o con largos periodos de latencia. Su ejecución puede requerir de mucho tiempo y dinero, no es útil para enfermedades raras. Estos estudios son caros por la cantidad de personas y de tiempo de seguimiento necesarios, así como los esfuerzos que se deben llevar a cabo para la calidad del seguimiento, a minimizar las pérdidas entre poblaciones que se siguen manteniendo a un nivel aceptable. Las características de este estudio hace parte de tres, que son los prospectivos, que es donde el investigador se debe documentar la ocurrencia en el evento del tiempo venidero de la población. Así también debe establecer el presente y el inicio del seguimiento a futuro para identificar cuáles de los grupos son nuevos, ya sea por frecuencia o de manera más rápida. Los estudios retrospectivos o no concurrentes se reconstruyen con la experiencia del corte en el tiempo, donde el investigador se debe basar en registros que se tengan, ya sea en censos, en las historias clínicas, en otras fuentes de información que sean confiables. El ambispectivo mixto, esta característica es prospectivos y retrospectivo, que se establece en el pasado, hace el seguimiento al presente y se debe continuar hacia el futuro. Los sesgos. Tenemos dos sesgos, que son el sesgo de selección, donde participan voluntarios, y el rechazo a participar. Se corre el riesgo de que a cualquier momento de los voluntarios se decida retirar y no seguir el seguimiento, entonces por eso se da. Una de las soluciones es que sea un muestreo representativo y minimice las pérdidas. Tenemos también el sesgo de la información, ese seguimiento diferencial según la exposición y observación al sesgado. Una de las soluciones sería sintetización de los procedimientos, desconocimiento observatorio de la categoría de la exposición.
¿Estos para qué se utilizan? Estos para ensayar hipótesis de casualidad o de riesgo, medir la incidencia de una enfermedad o condición, permitir cuantificar el riesgo, también permite estudiar la historia natural de la enfermedad, permite explorar el efecto de la exposición de baja frecuencia en la población y también permite estudiar las consecuencias para la salud derivado de las exposiciones. Dentro de los cálculos estadísticos tenemos lo de la tasa de incidencia en expuestos, tasa de incidencia no en expuestos, registro relativo. Para la tasa de incidencia en expuestos tenemos que se debe realizar esta operación los enfermos expuestos sobre los expuestos enfermos más los sanos. Para la incidencia en los no expuestos se deben realizar la operación de los enfermos no expuestos sobre los enfermos no expuestos más los sanos. Para el riesgo relativo tenemos que es el cociente entre la tasa de incidencia de la enfermedad en expuestos y la incidencia en los no expuestos. Lo que nos quiere decir que nos corresponde los enfermos dividido entre los enfermos más los sanos, o sea, ahí sería igual, se podría decir que la incidencia sobre la incidencia de los expuestos sobre la incidencia de los no expuestos de la operación anterior. Para el riesgo atribuible es la diferencia aritmética entre la incidencia de la enfermedad en expuestos y la incidencia entre los no expuestos, lo que nos lleva a que tenemos que realizar la operación matemática de la resta a la anterior. Esta sea en enfermos no expuestos sobre los enfermos más los sanos, menos los no expuestos enfermos dividido sobre los enfermos no expuestos más los sanos. Para el riesgo atribuible tenemos que es el riesgo atribuible, para el riesgo atribuible porcentual se debe realizar la operación del riesgo atribuible, que es este, por ciento, lo cual se obtiene un porcentaje para los no expuestos y expuestos de la población. Para el riesgo atribuible es la diferencia entre la incidencia de la enfermedad poblacional general y en la poblacional no expuestas al factor de riesgo. Esto lo que nos da es que tenemos que sumar nuevamente los enfermos expuestos y los no expuestos, dividirlo entre los enfermos expuestos más los sanos no expuestos más los enfermos no expuestos más los sanos no expuestos. Esto menos los enfermos no expuestos divididos sobre los enfermos no expuestos más los sanos. Acá tenemos dos ejemplos, a este que es más entendible si se quiere saber los enfermos, las personas obesas y para saber cuál es la la fuente, se podría decir. Entonces tenemos los normopesos, que son los que consumen golosinas y los que no consumen golosinas. Estos serían los expuestos y estos los no expuestos. Los obesos y los norbobesos, también igualmente acá. Y ese sería el tiempo de seguimiento que se le haría.
Tenemos ese otro ejemplo, se realiza un estudio de corte para examinar la asociación entre exposición de asbestos y el cáncer. Un grupo de personas que ha trabajado para ello se toma a un grupo de personas de asbestos que son identificados a través de los registros impositivos. También se debe identificar un grupo que ha trabajado en la industria textil, que no ha estado expuesta a los asbestos, y de ahí obtenemos de ahí se compara la mortalidad, y eso por el grupo de trabajadores expuestos y no expuestos. La conclusión es que se concluye que a pesar de ser un estudio, un estudio que requiere de tiempo e inversión, entonces en los últimos años ha sido uno de los más utilizados dentro de los sistemas informáticos de la práctica epidemiológica, ya que desarrolla y permite realizar seguimientos eficientes y costo efectivo para grandes grupos poblacionales. Esto permite prevenir, corregir y controlar los sesgos y examinar las relaciones epidemiológicas entre la población controlada, de forma controlada, perdón. Muchas gracias.